vamos a caballo juntos. Pero un loco. Total, es divertido. Qué honor que haya aceptado conversar con nosotros, general. Está magníficamente bien. ¿Cómo? Está magníficamente bien con una actividad permanente. Y se diría que recién casado incluso, ¿no? O apenas casado. Bueno, con mi señora ella estuvo casada más de 30 años, Sí. y yo casado más de 30 años. Ya tiene Y las vueltas. hijos, nietos, yo también. Nos habíamos conocido, yo era teniente primero en Paso de los Libres, ella era maestra. Pero bueno, después la vida nos llevó por distintos lados. Tuvimos 45 años casi, más o menos, sin vernos. Qué Casados, después viudos los dos. Qué extraordinario. Los dos, y por un amigo común nos encontramos. Bueno, y nos casamos el 10 de enero. Bueno. Íbamos a casarnos antes, pero por la pandemia postergamos un poco. Pues felicitaciones, es magnífico ese reencuentro, casi mágico, después de tanto tiempo. General, diré lo siguiente. Usted no ignora el significado enorme que tiene en un periodo de mucha agitación y aflicción de la Argentina, ¿no? Cuando escribió, pensó y expresó su autocrítica, sería por el 94, 95. ¿Cómo tomó esa decisión, esa difícil decisión? Fue exactamente un martes 25 de abril de 1995. Yo asumí a fines de 1991, o sea que llevaba ya unos años en el ejército. Las circunstancias me habían llevado a vivir muchos acontecimientos. Sí, muchos. De la vida de nuestro país. En extrema síntesis, yo era cadete de primer año, en 1952, y tuve que hacer una o dos guardias en el velatorio de Eva Perón. En el Consejo Deliberante, porque a veces muchos dicen la velaron en la CGT, no, fue en el Consejo Deliberante que creo que ¿Dónde ahora... trabajaba? Claro, ahora es legislatura, me parece. Sí. Ella era el Consejo Deliberante. Se conserva el escritorio. El Consejo Deliberante. Ahí la velaron. El último día, no hay ninguna duda, que la velan en el Congreso. Sí. Porque el velatorio habrá durado 8 o 9 días. Y en el sepelio me tocó también a mí integrar el cordón de honor por la Avenida de Mayo, porque el cortejo salió del Congreso por toda Avenida de Mayo. Fue una cosa que lo que vi ahí y lo que aprecié, recién lo pude valorar muchos años después, porque en el momento yo tenía, Qué importante, acababa de cumplir 18 años, pero estando en cuarto año de artillería, hubo un acontecimiento que yo ya era, no era el cadete balsa de primer año, sino alguien que estaba próximo a recibirse. Sí. Estaba en retiro. Había salido, no me acuerdo por qué causa, pero estaba regresando al colegio. Estaba en la estación Pacífico, Sí. San Martín. Era un día gris, promiso, no llovía. Pero cuando subo al tren, en las máquinas a vapor era, yo escucho que alguien me quedó grabado, alguien dijo, ¡qué truenos! No me llamó la atención, porque parecía un día gris que parecía que podía llover. Fue claro. 40, 45 minutos después llego al Palomar,
camino las 3 cuadras, entro al colegio y un cadete de tercer año me dijo, mi cadete, ¿usted de dónde viene? ¿De Buenos Aires? Están bombardeando Buenos Aires. Ahí me enteré. En esa madrugada del día 17, al día siguiente, Sí. la batería de artillería del colegio viene a Buenos Aires y emplazó una posición con 4 viejos cañones Bofors en la costanera sur, casi frente, muy próximo a la Múnich. Sí, a la Una vieja, confitería que a la yo vieja Múnich. sí, no podía entrar porque éramos cadetes, no teníamos como para tomar un té o un café con Poco leche ahí. caro, sí. Pero en el trayecto de venida pasamos por Plaza de Mayo y me impresionó una ciudad bombardeada. Había un trolebús que estaba incendiado todo, no había, estaba vacía todo, pero parecía una ciudad bombardeada. Después en mi vida, bueno, ya como teniente Hay pocos testimonios de ese episodio, ¿no? como teniente, el de Rocambie, de los 6 golpes militares, perdón, cívicos militares. Sí, sí. Golpes cívicos militares, porque en todos los golpes hubo sectores obviamente políticos, también No lo dudo. empresariales, sindicales, que con otros, pero de los 6, con excepción del de 1930 y 1943, me tocó ver con distintas jerarquías los 4 últimos. El del 55, el del 1962, un gran presidente que yo admiré, y lo sigo admirando, Frondizi, luego un gentilhombre como era Ilia en el 66, y el último, yo no estaba en Buenos Aires, pero lo viví y viví todo el proceso. Venía. Yo estaba en Lima, porque había ido desde fines del 55, desde fines de 1775, en diciembre, a hacer un curso en el Centro de Altos Estudios Militares del Perú. Y regresé en febrero de 1978. Pero lo viví después todo el proceso, o sea que luego vinieron desencuentros internos como Azules y Colorado, la versión septiembre, Azules y Colorado, la versión abril del 93, recuerdo muy bien, la otra era en el 62. Desencuentros lamentables. ¿Y por qué se produjeron? Usted ha pensado y se ha referido a la entrada de las ideologías en la formación de la carrera militar. De alguna manera todos tenemos una visión de la vida, etcétera, etcétera, pero una ideología, digamos, partidaria. Sí, sin lugar a dudas, sí, pero no fue el único, es mi apreciación, ¿no es cierto? Una opinión más. Y es lo que importa. No hubo una unilateralidad causal. En un libro que leí hace unos años, del doctor Alfonsín, el doctor hace una reflexión, ya digo, lo habré leído, fue el último libro que escribió el doctor Alfonsín, y dijo, todos los golpes, lo dijo él, lo comparto plenamente, todos los golpes han sido cívico-militares. No podemos dudar la participación evidente del factor militar, pero, dice, la incitación ideológica fue política. Yo creo que hubo una gran incitación con distintos matices. Una cosa fue en el 55, otra fue con el doctor Frondizi, y otra fue la última. Otra cuestión fue Pero Onganía y otra fue Lanús. recuerdo
no los voy a nombrar, sería poco prudente de mi parte, la prudencia no es una virtud mía, pero trato de... Bueno, yo creo que Pero me refiero... aportaría. Yo era jovencito, era teniente, y recuerdo, después también lo viví con otra jerarquía de teniente primero, cuántos políticos iban a los cuarteles, no a hablar con nosotros, los tenientes y teniente primero, a hablar con los jefes. Me acuerdo muy bien de muchos políticos y sindicalistas. Podría nombrar algunos, porque ya estamos en la historia. Hay muchos que ya han fallecido, Por entonces... eso. Eran hombres que tuvieron una participación en todos esos. Sobre todo, me consta el derrocamiento de Frondizi, el derrocamiento de Ilia. El último no, porque antes de ir, yo finalicé la Escuela de Guerra a fines de 1973 y me destinan a Comodoro Rivadavia. Así que en los años 75 y 74 y 75, yo estaba en el sur, una zona, digamos, no solo fría por el ambiente, sino por la parte política. Por lo que venía ocurriendo. Y a fines de 1975, yo con mi familia viajé a Perú para el curso, y los dos primeros lamentables años del proceso, autodenominado proceso de reorganización nacional, que no fue proceso, no reorganizó nada, ni fue nacional. Pero yo regreso en febrero del 78, el año del Mundial, y viví ya con una jerarquía distinta. Yo siendo teniente coronel en Perú, de manera que cuando regreso era teniente coronel, ya no era un joven cadete ni un joven teniente, pero hubo una instigación ideológica, como dice el doctor Alfonsín, evidente. ¿Por qué los militares aceptamos eso? Bueno, sería historia contrafáctica de decir por qué pasó lo que pasó. Pero es un tema digno de pensarse. Claro. Pero hubo una de las cosas. Me tocó conducir el ejército durante 8 años. ¿Sí? Desde el 4 de noviembre de 1991 hasta fin del siglo. ¿Y qué 8 años? Conté con un excelente grupo de generales. Y esto para responder la pregunta que usted me hizo. Un excelente grupo de oficiales y un excelente grupo de suboficiales. Hago mucho hincapié en el cuadro de suboficiales. A ver, ¿por qué? Porque el cuadro de suboficiales en todas las Fuerzas Armadas del mundo, la nuestra no es una excepción, constituye lo que sobre todo los estadounidenses siempre enfatizan de backbone, la columna vertebral de las Fuerzas Armadas, la columna vertebral del Ejército. Es el cuadro de suboficiales, sobre todo por la calidad de los hombres que yo conduzco, me refiero a los suboficiales, y también por el número, porque hay muchos más. Muchísimo más. Constituyen la columna vertebral, pero conté con oficiales y con generales, y como usted me preguntó por el mensaje del martes 25 de abril. Exacto, el día de la autocrítica. De 1995. Nosotros siempre dijimos un mensaje institucional del ejército argentino a la sociedad argentina. Pero es conocido, como usted dice, como autocrítica. Como el informe Balsa, sí. No fue una posición de Martín Balsa. Por supuesto que lo asumió, claro. Lo escribí cuando tenía... Yo esas cosas las iba a decir el Día del Ejército, el 29 de mayo del 95, pero un acontecimiento mediático, no con la gestión nuestra en el Ejército, sino con algo del pasado, en Campo de Mayo, me movió a decir,
esto lo vamos a decir hoy, porque leí en La Razón, en la quinta, que yo la vi más o menos a las 4 de la tarde, que decían inexplicable silencio del ejército ante una cuestión de un sargento que hacía unas declaraciones que en el 70 él había visto. Entonces dije, lo que dice este diario tiene razón, porque en esto, aunque no fuera un problema nuestro, yo pensaba dar una respuesta, dije, la quiero dar hoy. Tenía las ideas fuerzas, porque no lo dije ahí. Desde luego. Yo, en mensajes, en egreso de subteniente, en egresos de cabos, en el Día del Ejército, en los años 92, 93 y 94, no solo el jefe del ejército, sino también íbamos en ciertos mensajes hablando sobre el pasado, que diciendo, esto lo tenemos que superar, pero en el marco de la verdad, en el marco de la justicia, pero porque lo que se ha hecho es terrorífico. Creo haber sido interpretado, porque yo después del 95 seguí como jefe del ejército hasta fin de siglo. Pero quizá no pocos camaradas se habrán sentido mal. Comparto lo que usted dice. No dudo que algunos generales y algunos mandos medios, como yo, teniente coronel, cuando vieron el programa, puedan no haber estado total en ese momento consustanciados, pero me sentí acompañado por la gran mayoría de mis generales, casi la totalidad de mis suboficiales, y eso tuvo una repercusión muy grande y positiva aquí y en el exterior. Fue inmensa. 2 editoriales del diario The New York Times. Fue un mensaje institucional. Yo estaba consustanciado con eso, pero no fue un mensaje de Martín Balsa. Y me sentí acompañado por muchos militares retirados. Obviamente, no voy a nombrar esos directamente vinculados con el proceso, que no lo compartieron nunca. No, por supuesto. Y desligaron la responsabilidad que ellos tuvieron en los subordinados. Pero era un mensaje, cuando lo tenía casi listo, solo lo conocían un general. ¿Puedo dar el nombre del general? Era el secretario general del Ejército, que era el área, el único general que lo conocí. General Bossi. 2 tenientes coroneles, un coronel y un mayor, el que lo tipeó. Porque yo dije, no, yo quiero ir con un mensaje escrito, parte no lo voy a leer, pero no quiero quiero ser muy preciso por el contenido que tenía. Pero sí, era necesario. Y hubo algo anecdótico. A las 6, 7 de la tarde de ese día, a las 8, yo ya tenía las ideas fuerzas porque parte de eso lo había dicho anteriormente. Sí. El jefe de prensa, el mayor, me dice, ¿y cómo lo va a difundir? Lo debo haber mirado y le pregunté, ¿eso me lo propone usted? Y me hizo varias propuestas. Me dice, ¿por Radio Nacional? No, le digo, porque van a decir que esto... Nadie lo conocían eso, nada más. No. Y por otra radio, no, pero el que no tenga la radio... Por una conferencia de prensa. Y el que no viene, pero la ven, me escuchan los que están ahí presentes. Y él mismo me dijo, sé que lo que le digo, a lo mejor... y me dice, no lo digiere en el bien, programa de Neusta de esta noche. No, le dije, Neusta me ha estado llamando a su programa. Y yo nunca he concurrido por A, B o C. Sí.
y me dijo, no se preocupe. Yo hablé con la productora, que era la señora Clara Mariño, que habló con este y dice que le da 3 o 4 minutos al empezar el programa. En ese entonces, me habían dicho, el programa de Neusta tenía 40 puntos de rating. Pero absolutamente lo escuchaba todo el mundo. Ese martes. Acepté. Es probable que Neustadt, en un programa de radio que tenía esa tarde, haya dicho que yo iba a ir. Neustadt no tenía idea de lo que yo iba a decir, salvo los que le acabo. Y me dice, no, Neustadt ha dicho que sí. Me llaman por teléfono, ministro del Interior, creo que era Coras, Sí, Interior, Coras. tenía un cargo. Y me dice, ¿usted va a ir a un programa? Sí. Queremos ver qué va a decir. Como yo ya me había dicho, esto se va a enterar el poder político de distintos signos cuando lo vea por televisión. Pero le dije, cuando tenga listo, le voy a llamar. Lo tenía listo. Repitió eso. Bueno, cosas que pasan con la tecnología. Mil disculpas. Sí. Repitió, al rato me vuelve a llamar, dice, no lo recibí. Dije por fax, no estaba internet como ahora. Y le dije, sí, nunca se lo mandé. Me llamó el doctor Camilión, que se había enterado, le dije, sí, yo vi un programa de fulano. Y me dice, me gustaría verlo. Tratándose de mi superior inmediato, le dije, doctor, antes de ir al canal yo voy a pasar a verlo. Cosa que cumplí. Claro. Lo pasé a ver. De la puerta, entro, Camilión tenía un trato muy amable. Me dice, bueno, ¿lo tiene ahí? No, le dije, lo dejé en el auto. Lo cual era cierto, no le mentía. Yo no había bajado con el programa porque no tenía intención, porque me pareció que esa respuesta la tenía que dar yo y no iba a aceptar. Yo estaba, una modificación. Ninguna modificación. Y si me la hacían un poder político, muy probablemente no le decía nada, decía lo que yo iba a decir y después de eso al día siguiente pedía el retiro, porque había... Pero ninguna autoridad política... Había que arriesgar. Cuando Coras me dice, queremos verlo, no me dijo quién. Él era ministro del Interior, no tenía ninguna facultad para... Hablé por teléfono con los 3 comandantes, jefes de Estado Mayor Conjunto, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y les dije, yo voy a ir a un programa de Neustadt, voy a decir, es una posición institucional del Ejército, cosa que... Y hablé con mis comandantes de cuerpo, generales de división, le dije, vean el programa e informen de que yo voy a ir a dar un mensaje institucional. Ninguno lo conocía. Llego, me impresionó la cantidad de periodistas que había afuera y dentro del canal. Sí, lo imagino perfectamente. Neustadt me dice, lo he llamado semanas y semanas y ahora, unas horas antes, le dice, le agradezco la gentileza suya. Y le digo, pero usted me asignó 3, 4 minutos, le pido unos minutos más, 8, 7. Claro, y me dijo, claro, no hay problema. Neustadt no sabía lo que yo iba a decir. Bueno, y esa noche, en nombre del Ejército, sentamos esa posición. Muchos retirados me apoyaron. Los vinculados al proceso tienen otras ideas, yo respeto otras ideas, pero a veces también digo que respeten la idea mía. Es decir, el que no comparte lo que yo digo no es mi enemigo. No, bueno, pero usted lo defendí con ese silencio y esa, pues, la preservación de lo que iba a decir
sin que nadie interviniera excepto sus colaboradores. Pero también, sí, por supuesto, pero también tenía presente algo. Todos esos que no estaban de acuerdo, me refiero a los jerarcas, a los altos mandos, sobre todo del ejército, y que muchos no apreciaron en ese momento, me refiero a la sociedad, todos estaban indultados por el presidente Menem. Todos estaban indultados desde el mes de octubre de 1989. Todos. De manera que el que escuchaba eso estaba indultado. Claro. Lo cual era una cosa, pero no me importaba. El indulto es una facultad del presidente para los condenados por la justicia federal. Estudié abogacía un poquito. No es un detalle banal. Esto estaban imputados y algunos procesados. El indulto no va para el imputado ni el procesado. ¿Por qué no? Porque un imputado y un procesado en un juicio oral o público puede demostrar su inocencia. Entonces se lo priva de demostrar su inocencia. Y por la otra es una injerencia del Poder Ejecutivo mediante un decreto. Claro. Interferir en la justicia. Además, constitucionalmente dice que puede indultar y conmutar penas, presidente. Actualmente es el artículo 99, hay 3 incisos, 12, 13 y 14. Uno de esos, a condenados, indultar o conmutar penas a condenados por la justicia federal. ¿Estaban condenados? No, ellos no. No. No, ninguno. No había ningún condenado. ¿Y cómo se produjo el indulto? Hay que preguntarle al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo y a Menem, que tenía un poder muy grande. En el 2000, a partir del 2003, 2004, se anula ese decreto. Lo anula. Primero se anulan 2 leyes. El que anula 2 leyes es el Poder Legislativo, que es quien tiene que sancionar y derogar leyes, el Poder Legislativo.